Amén. Bendiciones, bendiciones, muy amados hermanos. Un placer nuevamente de poder estar con ustedes a través de este medio. Doy gracias al Señor, como siempre, por su misericordia y por la oportunidad que nos brinda en esta preciosa hora de poder estar conectados a través de este medio y de su Espíritu Santo. Hoy tenemos una enseñanza muy edificativa, como lo es toda la palabra. Hoy vamos a hablar, obviamente, de algo importantísimo que mi hermano Alexis estará disertando más adelante. Pero yo quisiera también suplicarle a usted, ya que me han comunicado, obviamente, algunas necesidades de personas que conocemos y algunas que no conocemos. Obviamente, luego cuando vayamos a despedir el servicio, pues estaremos orando y diciendo las necesidades y los nombres de las personas, ya que pedí permiso a algunas de ellas y me concedieron diciéndome: pastor, puede decirlo, porque lo que importa aquí prácticamente es que oren, por favor. Una necesidad de cada padre, de cada madre, de familias, de las cuales han pedido que por favor oremos, como lo hacemos siempre en todo servicio. Cuando hacemos nuestros servicios en la parte de arriba, pues obviamente aquí no cambia nada, sigue siendo el mismo Cristo, el mismo Señor de señores, el importante, el de relevancia, obviamente en todos nuestros servicios, el Señor es glorificado. Y por muchas cosas que puedan surgir y podamos estar enfrentando, debemos de tener siempre la certeza y la confianza de que el Señor sigue manteniendo control de todas las cosas. Romanos 8:28 dice que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Los que aman a Dios. El que ama a Dios sabe que Dios es soberano, que Dios tiene control de toda situación. Y aunque hayan cosas en nuestra vida presente que hayan pasado o vayan a pasar, como le amamos a Él y sabemos a plena fe y confianza las razones por las cuales Dios tiene, obviamente, la concesión, el poder para hacer con su creación, obviamente, lo que Él quiere. Y el Señor es grande en misericordia, usted y yo lo sabemos muy bien. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, te adoramos, te bendecimos, te damos toda gloria y te damos toda honra. Gracias, Padre, te damos una vez más desde este lugar, Señor, por el privilegio que nos concedes de poder, Dios mío, transmitir, de poder habernos dado la salud, de poder permitir que hoy hayamos cumplido con quehaceres, con trabajos, con llamadas, con propósitos, Señor, que se han llevado a cabo durante el día. Y hoy, mi Dios, hoy en este momento, Padre Santo, también seguimos tocando el trono de tu gloria, mi Dios, aleluya, pidiéndote, soberano Señor, que seas tú prosperando, que seas tú bendiciendo tu voluntad y tu propósito en el corazón de tu pueblo. Que todos podamos comprender, Señor, que incluso esta lección que hoy será disertada por mi hermano Alexis pueda tener, Dios mío, la importancia, la relevancia. Mi Dios, si cada corazón podamos permitir que a través de tu palabra nos enseñes, ya que es, Señor, tu palabra, inspirada por tu Espíritu Santo, y seamos edificados, Padre, y obedientes de igual manera, mi Dios,
para que la bendición tuya, mi Dios, pueda prevalecer por sobre todo sentimiento, por sobre toda necesidad. Cada uno de nosotros, Señor, aprendamos a ser verdaderos servidores tuyos, verdaderos mayordomos tuyos en toda la extensión de la palabra, mi Dios, sabiendo que la vida misma te la debemos a ti, Padre. Prospera, Señor, y bendice tu santa y bendita palabra, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. La palabra del Señor dice en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4, dice de la siguiente manera: la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy, aleluya, para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amados, léase en su casa esta cita bíblica y permítale al Espíritu Santo que amplíe, aleluya, y ministre a su vida, porque será de la única manera como nosotros siempre obraremos de acuerdo a la voluntad de Dios en nuestra vida y en los propósitos que Él tiene para cada uno de ustedes, amados, también. Mi amado hermano Alexis Zavala con nosotros. Bendiciones, amados. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente en esta preciosa hora. Damos toda gloria, toda honra y alabanza a nuestro Creador, que nos da siempre la oportunidad de poder estar de pie, sanos y bendecidos, porque esa es la voluntad del Señor, y listos también para seguir aprendiendo más de la palabra del Señor. Así es que Dios les bendiga. Bienvenidos a aquellos hermanos que recientes se están conectando también en este momento para poder unirse a lo que es ese momento de aprendizaje de la palabra del Señor. Y hoy tenemos una bendecida lección como todas, la cual estaremos desarrollando con la ayuda del Señor, aprendiendo más. Amén. Así es que, hermanos, usted tiene su libro. Le invito a que pueda tomar el libro de lecciones que siempre se dan
y se enseñan y aprendemos en ellos los días viernes para la gloria del Señor. Le invito a que busque lección número 11. En esta hora damos el título de la lección: Servimos a Dios con nuestros bienes. Ese es el título de la lección. Y como siempre aconsejo a los hermanos que no tienen el libro de las enseñanzas que tomen nota de la cita bíblica, la base bíblica, donde también nos puede ir siguiendo y viendo paso a paso lo que vamos aprendiendo de esta lección. Base bíblica está en San Marcos capítulo 12, versículo 13 al 17 y el versículo 41 al 44. También estaremos tocando la cita bíblica en Lucas capítulo 8 y versículo 1 al 3. Objetivos. Número 1, aprender más acerca de la mayordomía cristiana. 2, considerar las motivaciones del corazón generoso. 3, dar para la gloria de Dios lo que somos y lo que tenemos. Bendito sea el nombre del Señor. Pensamiento central. Para que nuestro testimonio cristiano sea ejemplar, debemos ser responsables en el cumplimiento de nuestras obligaciones económicas ante el mundo y ante Dios. Texto áureo. Respondiendo Jesús le dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, y se maravillaron de él. Marcos capítulo 12, 17. Leemos ahora la lectura antifonal. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y le dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, 1 cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que, amados hermanos, esa es la palabra del Señor, la cual hemos leído, y cada uno de nosotros debemos de entender como hijos de Dios. Acuérdese la lección pasada que estuvimos viendo características de una oveja. Así que nuestro Señor es nuestro pastor y nosotros somos ovejas del Señor. Y me impactaba mucho una de las características las cuales veía, y es que la oveja produce. Así que todo lo que produce, si lo vemos en el ámbito del campo, produce leche, también de su lana se hacen abrigos. También cuando se llegó el momento de sacrificarlo, también podemos obtener la carne. Así que hay muchos beneficios, y eso es lo que muestra las características de una oveja. En este caso, nosotros como hijos de Dios, como sabedores de la palabra del Señor, como personas obedientes a lo que nos dice la palabra del Señor, también
debemos de ser productivos. Así que quizás en este momento habrá muchas personas que no estén de acuerdo con este tema, o quizás digan, oh, van a pedir más, van a hablar del diezmo o de la ofrenda. Pues la palabra del Señor nos enseña en todo aspecto. Y si en esa área a usted le va a tocar, hermano, dele gloria al Señor, porque Dios lo que quiere hacer es bendecirle más a usted. Así que la Biblia nos enseña paso a paso cómo debemos nosotros como hijos de Dios conducirnos, comportarnos a diario. ¿Para qué? El ejemplo que nos da el pensamiento central dice, para que nuestro testimonio cristiano sea ejemplar. Debemos ser responsables en el cumplimiento de nuestras obligaciones económicas ante el mundo y ante Dios. Son responsabilidades. En esta enseñanza habla de la mayordomía, como nosotros que hemos sido llamados como hijos de Dios, cristianos, evangélicos, que debemos de manejar el tiempo tanto de Dios como también nuestros bienes. El título dice, servimos a Dios con nuestros bienes. ¿Usted está sirviendo con sus bienes? Gloria sea el nombre del Señor. Le invito a que le dé un fuerte aplauso al Señor. Pero si en ese aspecto está quizás un poquito aguantado, como dicen algunos, yo le invito a que permita que la palabra del Señor entre y penetre su corazón para que obedientemente hagamos lo que la palabra del Señor nos manda hacer. Amén. Servimos a Dios con nuestros bienes. Vamos a estar tocando el primer punto, y el punto número 1 es: honramos a Dios cumpliendo con nuestras obligaciones. Dice, el mundo observa nuestra honestidad. Está claro, la Biblia nos habla que nosotros somos cartas abiertas ante el mundo. No solamente el mundo, sino que también nuestros hermanos dentro de la congregación ven nuestra conducta, nuestro comportamiento, cómo nos estamos comportando, cómo somos dentro de la congregación y fuera de la congregación. Y en este día estamos hablando y estaremos hablando, tocando también esos puntos que a veces es difícil que muchas personas lo resistan, pero es el diezmar y ofrendar, servir al Señor tanto como en el tiempo, como también con los bienes, con todos los recursos que el Señor nos ha dado hasta el día de hoy. Yo sé que cada uno de los que me están viendo son bendecidos, yo también soy bendecido. Y si somos bendecidos también hay que saber dar con alegría lo que hemos recibido de parte del Señor. Así que vamos a estar también haciendo preguntas, hermanos. Usted puede también agregar citas bíblicas a lo que es mediante vamos dando la enseñanza, como también puede aportar su opinión, puede hacer preguntas, si de alguna manera se pueden contestar, se pueden, y si no, pues también puede contestar las preguntas que estaremos lanzando para que usted pueda también participar en la enseñanza de este día. Vamos a tener la pregunta número 1, basado en el punto A que le dimos lectura. Dice, ¿por qué la pregunta de los fariseos y de los herodianos era una trampa para Jesús? Esa es una pregunta. ¿Por qué la pregunta de los fariseos y de los herodianos era una trampa para Jesús? Usted podrá responder basado a lo que ha estudiado en el libro o de acuerdo a lo que usted esté viendo en la base bíblica. Acordémonos que en aquel entonces, durante el ministerio de Jesús, estaba este grupo de fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Usted dirá, bueno, los fariseos eran un grupo de religiosos que siempre estaban cerca y andaban por todas partes para ver en qué Jesús fallaba. Eran personas que eran enviadas por los mismos sacerdotes
para encontrar una falta en aquel que se decía ser el Mesías, según ellos. Y siempre buscaban la forma como hallar una falta para irse en contra de Jesús. Pero usted bien y yo sabemos que en Jesús no se encontró ninguna mancha, ningún pecado en él, porque él es perfecto. Él es el enviado del Padre. Pero sin embargo estos hombres siempre andaban buscando la forma de desacreditar, sí, como dice ahí nuestra hermana Judith, a Jesús, y estaban buscando la forma y la manera como hallar una falta en Jesús. Y en esta ocasión estaban, ya que quizás días antes de ser ejecutado, crucificado, siempre estas personas estaban tentándole porque estaban buscando una forma y una manera para poder hacer y encontrar una falla en Jesús. Así es que esos eran los fariseos, un grupo de religiosos que se mezclaba también con la política. Y también, mientras usted va contestando, vamos viendo también el grupo de los herodianos. ¿Quiénes eran los herodianos? Era un grupo de judíos que estaban de acuerdo con el imperio romano, es decir, que con todo lo que el imperio romano, mientras ellos estaban cautivos bajo el dominio de los romanos, pues había un grupo de judíos que ellos estaban de acuerdo a todo lo que el gobierno romano imponía. Así es que estos dos grupos, si usted va y busca en San Marcos capítulo 3 y versículo 6, dice que y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él. ¿Para qué? Para destruirle. Así que estos dos grupos, un grupo religioso y un grupo de políticos judíos, pero que estaban de acuerdo a todo lo que el gobierno romano les imponía, y se habían puesto de acuerdo, según nos dice la palabra del Señor, el versículo que acaba de citar, Marcos capítulo 3, versículo 6, se habían unido para destruirle. Así es que sus astucias o su forma de querer encontrar una falta en Jesús, lo buscaban en todos los medios o maneras o en áreas o pueblos a donde Jesús estuviera. Pero en esta ocasión se habían unido dos grupos, uno político y uno personas que eran religiosas. Así que vamos a la pregunta que hacía. ¿Por qué le preguntan los fariseos? Porque la pregunta de los fariseos y los herodianos era una trampa para Jesús. Así que usted ha contestado ahí. Gloria sea el nombre del Señor. Y vamos a buscar y vamos a compartir también la respuesta. Y dice, si decía que no, los herodianos lo acusarían ante las autoridades romanas, porque esto es lo que estaban buscando, encontrar una falta en Jesús. Acuérdese, está el grupo de los políticos y está el grupo de los religiosos. No había forma como salirse, pero como ahí estaba presente Jesús de Nazaret, el Verbo de Dios, el cual dice Isaías, el principado sobre su hombro, se llamará admirable, consejero, Dios eterno, Padre eterno, príncipe de paz. Esos son los atributos de aquel que estaba en medio de estos dos grupos que estaban buscando cómo encontrar una falta en nuestro Maestro Jesús de Nazaret. Pues entonces vamos a irnos a la cita bíblica que dice: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Dice el versículo 14. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Daremos o no? Aquí está
de la forma hipócrita en la cual estos dos grupos iban. Iban como dos fieras, uno por un lado y otro por el otro lado. Si él dice que no, entonces los herodianos que estaban apoyando la política romana irían a ponerle para acusarle ante las autoridades superiores y entonces sería ejecutado. Y los otros, los religiosos, sería para ellos un traidor porque estaría en contra, porque ya que en este caso los judíos no estaban, o los israelitas no estaban de acuerdo al impuesto romano. Era un impuesto personal que tenían que darlo a los romanos por obligación como impuesto del gobierno romano. Así que ellos no estaban de acuerdo. Entonces, si Jesús decía que estaba de acuerdo, entonces ellos por otro lado hubiesen dicho, bueno, Jesús es un traidor porque nos está traicionando, está de acuerdo con los romanos. Entonces, por esa causa se habían reunido estos dos grupos para, como lo decía anteriormente, para destruirle, para encontrar una falta, según lo dice el versículo 12. Y ahí estaban los dos y preguntaron, ¿es lícito dar tributo al César? Acuérdese que Jesús es el vivo ejemplo y a través de la palabra, como decía al principio, podemos aprender mucho de ella. Claro está, si somos de aquellas personas que prestamos atención a la palabra del Señor. Si no prestamos atención y no guardamos su palabra, vamos a tomar por en poco la palabra de Dios y entonces no vamos a ser nutridos con la palabra de Dios. Mas sin embargo, si tenemos el conocimiento y adquirimos el consejo de Dios día tras día, tanto por los medios que Dios permite como también cuando nos reunimos en la iglesia, vamos a ser bendecidos y no se nos va a complicar mucho la vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y nos alumbra para que cuando hay un momento en el cual vamos caminando mal, la luz de la palabra nos va enseñando y nos va alumbrando para que sigamos el camino que Jesús nos ha trazado para que nosotros caminemos por él. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Así que gloria a Dios por los hermanos que están ahí, aportando. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, y aquí vemos cómo nos enseña la palabra del Señor. Vamos a leer una cita bíblica en Mateo. Vamos a ver el ejemplo que Jesús nos da en estos versículos. El versículo 24, vamos a estar leyendo el 27 de Mateo 17, capítulo 17, si usted lo puede anotar o buscarlo. Dice la palabra del Señor. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dramas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dramas? Ahí estamos viendo los religiosos que estaban viendo siempre si Jesús pagaba impuestos o no pagaba. Mas sin embargo, Jesús nos da un ejemplo y nos enseña cómo cumplir, tanto como el gobierno o la nación donde usted vive, cumplir con las obligaciones que demanda el gobierno o cualquier institución, como también en la iglesia del Señor. Y aquí era un tributo o un impuesto el cual cada año cada judío tenía que darlo para el mantenimiento del templo de Dios. Así que ellos estaban pendientes, mas Jesús, para darles ejemplo y para enseñarles, en el 27 nos dice, mas sin embargo, para no ofenderles, le dijo a Pedro, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Jesús da una enseñanza ahí, que también Él cumplió con lo establecido
En este caso, para dar para el mantenimiento del templo de Dios. Así que, amados hermanos, aquí tenemos el verdadero ejemplo para que usted y yo aprendamos a dar, a servir, tanto como con el tiempo, como también con nuestros bienes, como dice la palabra o el título de la lección. Servimos a Dios con nuestros bienes, no solamente con nuestro tiempo, porque acuérdese bien que la iglesia necesita, y más adelante vamos al final, tercer punto, ahí habla algo referente a esto que voy a decir. La iglesia necesita que todos participemos con nuestros bienes para que esto avance. ¿Dios es el dueño del oro y la plata? Sí, claro está. Pero Dios quiere ver que sus ovejas seamos participantes para que este reino, para que este evangelio se extienda y que muchos sean bendecidos, no solamente con la palabra del Señor que predicamos, sino con todo lo que se recoge. También las personas allá afuera o el necesitado recibe bendición. Entonces, por eso el Señor quiere que usted y yo honremos su palabra y también le sirvamos a Él con nuestros bienes. A su nombre damos gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Seguimos en el punto 1b. Dice, cumplamos con nuestro compromiso. Decir, el mundo observa nuestra honestidad. Acuérdese que ahí el versículo que leíamos de Mateo, había muchos que estaban observando a ver si Jesús pagaba el impuesto contribuyendo para el mantenimiento del templo o no lo hacía. Pero Jesús nos enseña en el 37 que Él lo hizo para poder enseñar tanto a aquellas personas en ese momento como a nosotros ahora en este tiempo actual como hijos de Dios que somos. A su nombre damos gloria y honra. Cumplamos con nuestros compromisos. Vamos también a compartir con la pregunta para que así usted vaya respondiendo. Dice, ¿debemos pagar impuesto al gobierno aunque les dé mal uso? ¿Debemos pagar impuesto al gobierno aunque les den mal uso? Esa es una pregunta para que usted ahí pueda contestar y así aportar si tiene una cita bíblica o la respuesta en base de lo que ha estudiado en ese momento. Así que ya están respondiendo nuestros hermanos, gloria sea el nombre del Señor. Así que vamos a seguir avanzando. Bueno, la Biblia nos enseña claramente, y es por eso que está la palabra del Señor. No, aquí no hablamos lo que algunos quizás tratarán de pensar, o que el pastor le dijo, que esto. No, esta es palabra del Señor, esta es la enseñanza que tenemos para este día. Así que gócese usted ahí donde está, amado hermano. Y basado en la pregunta, ¿debemos pagar impuesto al gobierno aunque les den mal uso? En este caso estamos hablando del gobierno donde usted vive ahí en su país, el impuesto que tiene que pagar, y si no lo paga entonces van a haber sanciones y se mete en problemas. Así que claro que sí, Jesús nos da la enseñanza ahí mismo en el versículo 17. Vamos a leer 15 para ir tocando paso a paso. Dice, mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traed la moneda para que la vea. Ellos le trajeron y le dijo, ¿de quién es la imagen, la inscripción? Ellos le dijeron, del César. Aquí viene la respuesta a la pregunta que estaba haciendo. Respondiendo Jesús le dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahí está claro. Tenemos que pagar impuestos, sí, al gobierno, aunque le den mal uso. En ese momento ellos tenían, los judíos, todo aquel que estaba bajo ese mandato, tenía que pagar su impuesto.
Y entonces Jesús toma la moneda ante aquellos dos grupos hipócritas que estaban allí. Para sorprenderles a Jesús en una falta, Jesús le pide la moneda. Así que ninguno de ellos pudieron hallar opción para poder encontrar una falta en Jesús en ese momento. Porque Jesús le pidió una moneda y Él les habló claramente basado a lo que necesitaban saber aquellos hombres. Y era que la cara de la moneda era imprimida por el Imperio Romano y tenía la imagen del César, el emperador en ese entonces. Entonces le dice, pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Está muy claro. Así que, amado hermano, tenemos que ser fieles, tenemos que, y vuelvo a tocar el pensamiento central. Ese es un ejemplo, amados hermanos, para que nuestro testimonio cristiano sea ejemplar. Debemos ser responsables en nuestro cumplimiento y en nuestras obligaciones. Estas son obligaciones de cada uno de nosotros. Obligaciones que nos enseña la palabra del Señor. Tanto a cumplir con el gobierno donde usted vive, aquí en este país, en Estados Unidos o allá donde usted nos esté escuchando en otro país. Hay que cumplir. Y también tanto en la iglesia del Señor. Dios quiere que le demos el tiempo, sí, claro, el tiempo que tenemos que darle para orar, para leer la palabra, para adorar su nombre, pero también con nuestros bienes. Porque cuando usted canta al Señor, todo lo que yo soy es tuyo, pues le está diciendo que todos sus bienes, su salud, todo le pertenece al Señor. Así que usted está comprometiéndose para servir al Señor, tanto en tiempo y con los bienes, con toda bendición con la cual el Señor nos está dando día a día. En cierta ocasión escuchaba a una persona y decía, ¿qué sería de nosotros si el Señor nos cobrara o nos pidiera un cobro por el aire que respiramos? Usted podrá saber de muchas personas que están en los hospitales, tienen que pagar cantidades de dinero por mantener el oxígeno. Mas sin embargo el Señor nos bendice con el aire a todos, a buenos y a malos. Pues nosotros debemos de ser agradecidos al Señor en todo lo que Él o con todo lo que Él nos da a nosotros. Yo sé que el Señor no le ha dado poco, sino que nos da mucho para que cada uno de nosotros seamos parte del ministerio del Señor. Sí, del ministerio del Señor, para llevar las buenas nuevas de salvación. Así que, amados hermanos, seguimos y esa es la respuesta que le da Jesús. También nos habla la palabra del Señor en Romanos 13, 1 y 2, agregando a lo que estábamos tocando en estos momentos. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo de que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y lo que resisten acarrean condenación para sí mismo. Así que, amados hermanos, la palabra del Señor nos enseña a que cumplamos nuestro compromiso como cristianos, como hijos de Dios, como ciudadanos del país que usted sea, para que seamos personas bendecidas y ejemplar a otras personas, como Jesucristo lo hizo ante estas personas, tanto como estos dos grupos que llegaron para sorprenderle en una falta, como el otro grupo, el cual leíamos en Mateo, que querían ver que Jesús pagara el impuesto para el crecimiento, para el mantenimiento del templo de Dios. Y Jesús lo cumplió. Jesús les enseñó claramente. Les dio ejemplo y nos da ejemplo a nosotros como hijos de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Levante la mano ahí donde está usted, diga, yo soy un hijo de Dios. Y si somos hijos de Dios, vamos a obedecer lo que la palabra del Señor nos dice. Amén. Gloria sea a Jesús. Seguimos en el segundo punto. Dice, honramos a Dios cuando nos esforzamos en dar.
Honramos a Dios cuando nos esforzamos en dar. Porque Dios conoce la intención, Dios conoce todo. Dios conoce los pasos de cada uno de nosotros. Dios conoce nuestro levantar, nuestro acostar, nuestro todo. El Señor lo conoce. Así que Él se siente agradado cuando usted y yo nos esforzamos. Como dice más adelante, el Señor observa nuestra manera de dar. Punto 2a. El Señor observa nuestra manera de dar. Claro está, Él está siempre viendo. Cuando usted y yo estamos dando con alegría, la palabra del Señor nos dice que hay que dar, que Dios bendice al dador alegre. Así que cuando nosotros damos con alegría, a Dios le agrada. Bendito sea el nombre del Señor y Dios nos bendice. Pregunta: ¿cuál es el principio que Jesús nos enseña en estos versículos? ¿Qué es lo que usted resume o qué principio podemos aprender en el versículo 41 y 42 del mismo capítulo que estamos basados en este día? ¿Cuál es el principio que Jesús nos enseña en estos versículos? Usted podrá quizás anotar, pues dice: el que es fiel en lo poco, también será fiel en lo mucho. Y para ello vamos a leer mientras usted está aportando, vamos a leer el versículo 41. Dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, 2 cuadrantes. Miremos cómo Jesús está viendo a todo aquel que pasaba y echaba su ofrenda. El lugar, el recipiente donde todos daban su ofrenda de agradecimiento de lo mucho que Dios les había dado, y cada uno daba su ofrenda. El rico daba su abundante ofrenda, y así el que tenía poco también. Pero en ese momento Jesús ve a una señora, a una mujer, y ve la actitud, no solamente en lo físico, sino que él ya sabía lo que había dentro de aquella mujer. Jesús estaba sentado viendo todo lo que daban los demás, y también sabía con la intención con la que daban. Si le daban renegando, si estaban dando esa ofrenda porque me sobró, pues más adelante lo dice, o porque esto es lo que tengo. Y ve la actitud, la fidelidad. Por eso decía la pregunta: ¿cuál es el principio que Jesús nos enseña en estos versículos? Y es: el que es fiel en lo poco, también será fiel en lo mucho. Porque eso es lo que pasa, que cuando Dios nos bendice y tenemos una bendición regular, pues está bien. Pero cuando viene esa bendición remecida, a veces como que algunos tendemos a decir: y eso es mucho. Algunos quizás dirán: ¿para qué voy a dar esto? Pero si Dios le bendijo en abundancia, pues como dice aquí la respuesta a la pregunta que hacía: el que es fiel en lo poco, también será fiel en lo mucho. Si usted da poco, gloria a Dios, usted es fiel. Y cuando Dios lo bendiga más, usted también tiene que ser, o tenemos que ser, fieles al Señor con nuestros bienes. Porque a Dios es que le damos. Todo lo que hacemos es para la gloria del Señor. Servimos a Dios con nuestros bienes. Y Dios quiere ver esa actitud en cada uno de nosotros como hijos de Dios. Si usted no diezma, amado hermano, créame que se está perdiendo de una bendición grande y maravillosa. Y cada vez que usted escuche esto, no le va a golpear el corazón, ni se va a sentir mal. ¿Por qué? Porque usted va a estar libre, porque usted está cumpliendo
con lo establecido en la palabra del Señor, usted estará cumpliendo con la obligación como hijo de Dios. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Seguimos leyendo el versículo. Jesús estaba ahí viendo la multitud que ofrendaba. Quedaban mucho, poco, pero en el 42 dice, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, 2 cuadrantes. Esas 2 blancas, bueno, en aquel entonces quizás era algo poco, insignificante quizás para aquellos que habían pasado delante de esta dama. Pero para Jesús, eso fue una ofrenda bendecida. ¿Por qué? Porque aquella mujer lo dio con fidelidad, con agradecimiento. Y es ahí donde vemos que a Dios le agrada. Dios ve, el Señor observa nuestra manera de cómo damos, tanto en la iglesia o para los ministerios que Dios permite que usted y yo seamos de bendición. Dios está viendo todo. Así que, amado hermano, para que usted tenga paz con la palabra del Señor y con el Señor, pues vamos a ser obedientes y vamos a ser agradecidos y fieles en lo poco y en lo mucho que Dios nos dé a cada uno de nosotros. Así que vemos a esta viuda entregando lo único que tenía. Era viuda, no tenía ingreso, no tenía familiar que le ayudara, pero sí había alguien que estaba viendo su corazón. Y créame que Jesús y que esa mujer no se quedó sin comer ese día, porque ahí le estaba viendo el verbo de Dios, el que provee, el que abre las puertas, el que bendice, el que a usted y yo nos tiene bendecidos grandemente en este momento. Quizás antes no tenía lo que ahora tiene, pero por la misericordia del Señor, ahora usted y yo somos bendecidos. ¿Por qué? Porque hemos sabido honrar a Dios y Dios se agrada de aquel corazón humilde y obediente. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer el versículo Lucas capítulo 16:10. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Es Jesús hablando, la palabra del Señor. Seguimos en el punto 2b. Dice, nuestra actitud importa más que la cantidad. Nuestra actitud importa más que la cantidad. Dice el versículo siguiente. Entonces, llamando a sus discípulos, dice, dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han dado de lo que les sobra, pero esta de su corazón, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Usted ve? Esta mujer fue agradecida. La Biblia dice en Proverbios 3:9, dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Esta mujer estaba honrando a Dios con las primicias, no con lo que le sobraba, no como lo que habían hecho al principio, que pasaron delante de ella y dieron mucho. Esta mujer honró a Jehová con sus bienes y con las primicias de todo lo que ella había obtenido. Sigue diciendo el versículo 10 de Proverbios 3. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto, porque el que honra a Dios, Dios también lo honra. Dios abre las ventanas de los cielos para bendecir a aquel que con corazón íntegro y obediente da para la obra del Señor. Ejemplos que nos da la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 17, vemos a la viuda de Sarepta, cuando Elías llega con un mensaje de parte de Dios diciéndole que le diera de comer a él primero, que así había dicho Jehová que le diera de comer a él y que la harina y el aceite
no cesaría. Y gloria a Dios, aquella mujer obedeció, le dio de comer al profeta Elías, y la harina y el aceite nunca cesó de dar. Ese es el Dios a quien usted y yo debemos de honrar con nuestros bienes, con nuestras ofrendas, con los diezmos que el Señor nos enseña a través de la palabra, que con corazón humilde lo demos y agradecido. La Biblia dice, como decía al principio, que Él bendice al dador alegre, y cada quien dé como propuso en su corazón. Seguimos avanzando. El tercer punto dice: honramos al Señor cuando le servimos con nuestros bienes. Claro está. Dice, el ministerio de la iglesia es una tarea continua. Vamos a leer en Lucas. Esa cita no está en el libro, pero lo vamos a buscar aquí. Si usted lo tiene ahí, dice la palabra del Señor. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando, anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Vemos que Jesús se movía en todas las aldeas, ciudades, el ministerio de Jesús. Y sabe que qué glorioso es que durante el ministerio de Jesús habían personas que aportaban, que daban, que bendecían el ministerio de Jesús. Y Él no fue a los ricos para que lo bendijesen, no. Dice aquí, tenemos una pregunta: ¿por qué Jesús no se valió de más de los milagros para sostener su ministerio? Él hubiese hecho milagros como cuando tuvo el encuentro con Nicodemos, cuando sanó al siervo del centurión romano, que eran personas pudientes, y hubiese hecho milagros y esas personas hubiesen dado. Él lo hubiese podido hacer, pero sabe que Él quería que cada uno de aquellos que con corazón alegre sintieran el deseo, la motivación por agradecimiento de lo que el Señor había hecho con ellos, dieran, aportaran. Y ahí lo vemos, dice, porque Él quería que el sostenimiento de la obra fuera un privilegio de aquellos a quienes Él había salvado. Porque es una bendición que cada uno de nosotros entendamos las grandes bendiciones que Él nos ha dado. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el punto 3b, el sostenimiento de la obra es un privilegio cristiano. El diezmar y el ofrendar ¿es una carga? Claro que no, eso es una pregunta. Más bien es un privilegio que usted y yo tenemos. El diezmar y el ofrendar para la obra del Señor es un privilegio para cada uno de nosotros. La Biblia nos dice ahí claramente, el versículo 2 del capítulo 8, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, la que había salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían con sus bienes. Estas mujeres durante el ministerio de Jesús eran aportadoras, daban todos los movimientos que Jesús hacía a los discípulos. Me imagino que ellas aportaban de todo lo que ellas tenían, porque de esa manera Dios quiere que la iglesia del Señor marchemos unidos, amados hermanos. Quizás usted no pueda dar mucho, pero lo poco que dé, lo demos con corazón sincero para honrar y para servir al Señor con todo nuestro corazón. Así es que, amados hermanos, damos gracias al Señor por este tiempo, el cual rápidamente hemos ido avanzando, pero que cada uno mantengamos el consejo de la palabra del Señor y obedezcamos a lo que el Señor nos manda hacer. Bendiciones, gracias por su tiempo. Mi pastor queda con nosotros para cerrar el programa. Le invitamos siempre a estudiar las lecciones. Bendiciones, amados hermanos.
Amén. Aleluya. Gloria al nombre del Señor, amados. Interesante enseñanza para todos nosotros y especialmente para los hermanos que nos están viendo. Y pues digo yo, interesante porque el Señor siempre edifica. La finalidad de esta escritura, amados hermanos, ya que ha sido inspirada por su Santo y Divino Espíritu, es edificarnos. Y el que conoce el ministerio de Roca Salvación sabrá, amados hermanos, que todo lo que nosotros obviamente hemos venido haciendo a través de los años ha contado con la ayuda siempre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Pero como decíamos, que todo lo que hemos venido haciendo a través de la fe, pero dentro de la fe el mundo nuestro se mueve a través de un factor muy importante que es el dinero. Todos los hermanos que saben la relevancia que tiene la moneda, el dinero, sabemos de que se han comprado terrenos allá en las misiones que hemos levantado, se han comprado vehículos como el camión, como viajes que se han sufragado, como ayudas mensuales que se le envían a nuestros amados pastores en la República Dominicana. Se tome o no se tome la ofrenda que debe de tomarse para poder completar obviamente el monto que mensualmente sale para ellos y para los 8 ministerios que la iglesia, nosotros estamos comprometidos en bendecir todos los meses. Por eso es que habla de la mayordomía. Una persona no puede ser un mayordomo fiel si desatiende los negocios de aquel, en este caso el Señor, que le ha puesto a usted, para que podamos ser nosotros ese vehículo en el cual Dios, bendiciéndole a usted y a mí, dándonos el trabajo, la salud y la oportunidad para poder tener siempre lo suficiente, podamos de igual manera cumplir con nuestros compromisos, pagando obviamente lo que debemos y a quién le debemos, pero de igual manera cumplir con todo lo que nos toca también en el reino de los cielos. Fíjese que el apóstol Pablo habla en 2 de Corintios capítulo 9 versículo 8 y dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Abundéis para toda buena obra. Quiere decir de que Dios nos ha dado a nosotros lo suficiente. Y dentro de lo que Dios nos ha dado, jamás, pero jamás debemos de olvidar quién nos ha dado los recursos, la salud y la oportunidad de poder recibir bienes, de poder recibir el dinero, y teniendo lo suficiente, dice el apóstol Pablo aquí, abundéis para toda buena obra. En otras palabras, las ofrendas y los diezmos que en la iglesia se toman tienen, amado hermano, la finalidad de que el reino de Dios continúe expandiéndose y sufragando las necesidades internas e internacionales, en el caso nuestro, para poder bendecir a otras personas. Y Dios cuenta con usted, usted que es el mayordomo, usted que es un mayordomo al cual Dios le ha dado esa bendición para que, teniendo lo suficiente, usted pueda estar apto para toda buena obra, en este caso, el sostenimiento de la iglesia a la cual usted pertenece.
Por eso el apóstol dice aquí retrocediendo en el 6, y esto os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, dice. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. Por eso, amados, la lección de hoy en día es una lección edificativa, poderosa, porque hay personas que se les olvida quién es el que te ha dado la bendición de tener lo que hoy tienes. Yo oro siempre para que el Espíritu Santo redarguya a aquellas personas que no quieren dejarse tocar esa área porque se han endurecido y piensan que lo que tienen se lo ganan porque ellos se lo han ganado, sin olvidárseles quién es el que te ha dado la salud, el que te ha guardado y te ha ayudado tanto para que hoy puedas tener, amado hermano, lo que tienes, sin que se te olvide que hay uno que te llamó a ser un mayordomo y que tarde o temprano tienes que darle cuenta a Dios. Amado, esta es una lección muy edificativa. Si usted quiere leerse 2 de Corintios, obviamente, del versículo 7 en adelante, léase, amados, y usted verá cómo el Señor le hablará, cómo el apóstol Pablo habla también, aparte de la enseñanza que nuestro hermano acaba de disertar, usando los versículos y capítulos en donde Dios está también interesado en poder contar con usted, hermana, con usted, hermano, porque a veces somos mucho, gloria a Dios, aleluya, pero cuando llega lo que es la finanza, se le fue hasta el gozo de la salvación a algunas personas. Amados, Dios cuenta con usted, Dios cuenta con todos nosotros para seguir expandiendo, para que se siga predicando su reino y su justicia aquí en la tierra. Estos días he estado orando porque el camión que compramos y equipamos en la República Dominicana está guardado allá en una de las misiones que tenemos allá en Batey, Palo Bonito. El camión está ahí y oraba al Señor para que dentro de sus planes y sus propósitos el Señor permita en su tiempo que esto vuelva nuevamente a abrirse la puerta y el camión pueda salir para seguirlo usando en las campañas, en las predicaciones en estos lugares. Este camión costó mucho dinero, con todo el equipo en el cual obviamente se transformó la cama de este camión, la plataforma de atrás, y se levantó totalmente esa caja, equipándola con una plataforma que se transforma en el escenario con los micrófonos, equipos y generador y todo. Cada mes nuestros amados pastores allá reciben su bendición y la esperan. Y usted que me ve, sí, que a lo mejor usted no le interesa, amado hermano, ser partícipe de la bendición de poder ofrendar y diezmar para el reino de aquel que dio hasta su vida por usted y por mí. Por eso esto debemos de permitirle al Señor, amados, de que seamos partícipes de esa bendición tan importante y pueda sentirse satisfecho de que usted con esa aportación monetaria está ayudando a que siga incrementándose el potencial económico para que sigamos haciendo la obra a la cual el Señor nos llamó como Iglesia Pentecostal Roca de Salvación, Ministerio Internacional, en el cual en estos 28 años hemos venido abriendo misiones en diferentes países, amados, y cumpliendo con nuestros compromisos locales también. Y usted
es esa persona bendecida si usted es de los que diezman y ofrenda. Y si no lo está haciendo en este momento, Dios lo está comprometiendo. Dios está tratando con usted, sí, para que no se le olvide de que usted no vive independientemente fuera de su gracia, sino que Dios le confronta diciéndole que usted es esa persona por la cual un día Cristo dio su vida y que cuenta con usted para que siga expandiéndose su reino y su justicia. Amén, amados. Linda enseñanza. Queremos orar hoy, amados hermanos, también porque nos llamaron a casa para que orásemos por Alexandra Evelyn Silvestre. También el hijo de nuestra amada hermana Lení Sánchez. Mi hermana Lení me llamó de Colombia el día de hoy y me comunicaba diciéndome: pastor, por favor, quiero pedirle la oración a usted y a toda la iglesia por mi hijo Carlos Andrés Sánchez, es el hijo mayor de mi hermana Lenit, y su esposa Astrid Sánchez, que en este momento, hermanos, están infectados del coronavirus o el COVID-19. Hay personas que también me han llamado para que oremos por hijos, por familias, y eso nos toca a veces entre semana con mi esposa salir a visitar ciertas familias, amados hermanos, que están pasando necesidades, y vamos y hacemos compras y obviamente llamamos a las personas y se las ponemos allí en el porche o una aportación económica. Esta semana estuvimos visitando a mi amada hermana Cirila Campos con toda la familia, ya que cuando tengo la información suficiente y pertinente, nos hacemos presente con mi esposa. Si no la tengo, si no tengo número telefónico, si no tengo dirección, pues me van a disculpar, ahí yo tengo una problemática. Pero cuando tengo la información plena en mis manos, optamos siempre, amados hermanos, en seguir haciendo nuestra obra pastoral un poco a la distancia, sin a veces saludar de manos, únicamente llamándoles, porque no quiero que vaya a pensar de que estamos encerrados. No. Seguimos cumpliendo la obra pastoral y orando mucho, obviamente acomodándonos a la situación actual hasta que el gobierno estatal decida otra cosa. Nosotros les estaremos informando de la forma en que estaremos reuniéndonos. Hemos mandado a pedir guantes, mascarillas, obviamente, y también ese termómetro que mide la temperatura para que lo hagamos de la manera más correcta. Todo eso, hermano, conlleva a gastos monetarios. Esta es una empresa de carácter celestial. Esta es la iglesia del Señor, la cual tiene un origen divino, pero que se mueve a base de aquellos hombres y mujeres que seguimos pensando que también como mayordomos establecemos una diferencia, amado hermano, en la obediencia. Estuvimos orando, amados hermanos, por nuestros hermanos, y seguimos orando por aquellos que hemos mencionado y algunos que ni siquiera hemos mencionado, pero que obviamente estamos haciendo la obra del Señor. Así es que cuando se abran estas puertas, seguiremos haciendo lo mismo que hemos venido haciendo, predicando a Cristo, glorificando a Cristo, exaltando su nombre, porque esta obra no se puede parar. Es más, no se puede. ¿Sabe por qué? Porque ahorita mismo, aunque hayan cerrado el templo, tenemos esta vía de comunicación. En otras palabras, no nos han cortado la voz. Amados hermanos, seguimos predicando a Cristo. Por eso damos gloria al Señor, porque pronto, yo sé que pronto, se abrirán nuevamente las puertas
y estaremos acomodando a los hermanos que obviamente mucha gente me ha llamado, gente que no venía a la iglesia, amados hermanos, pero por la ayuda que le hemos dado, aún no siendo parte de esta congregación, están tan agradecidos de que no siendo parte de Roque Salvación e incluso no siendo cristianos, se les ha llevado una bendición y por eso ellos están viendo la gloria de Dios, porque no siendo parte del pueblo de Dios, ahora ven que como iglesia le estamos socorriendo. ¿Por qué? Porque hay un mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice el Señor. Y el prójimo implica no solamente el hermano o la hermana, sino aquel también que no es nuestro hermano en la fe, pero que por el hecho de haberle bendecido, amados, estamos glorificando a Dios. Ellos glorifican a Dios sabiendo que la iglesia del Señor no es únicamente la que se encierra en cuatro paredes, sino también aquella que cuando sabe de una necesidad, corre también al prójimo y lo bendecimos en el nombre de Jesús. Oramos en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, te presentamos a Carlos Andrés, señor Sánchez, y a su esposa Astrid, mi Dios. Te presento también, Dios amado, Padre de toda gloria, estas personas por las cuales han pedido, Señor, que oremos. Alexandra Evelyn Silvestre, Señor Dios mío, y todos aquellos que hoy enfrentan, Dios amado, Señor, enfermedades y quebrantamientos, pero seguimos levantando la voz al cielo. Y en el nombre de Jesús, Padre, te pedimos, te rogamos que tú les sanes, Señor, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Que fluya tu palabra, que fluya tu unción, que fluya tu poder, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, por el poder de tu bendita palabra, Padre, lo declaramos hecho. Levanto mi mano y la dirijo hacia esa cámara, en el nombre de Jesús. Te llames como te llames, hermano, hermana, en el nombre de Jesús, que el poder del Altísimo toque tu cuerpo, sane tu cuerpo, te bendiga poderosamente, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te bendigo. Espíritu Santo, toca, llena esas vidas de tu poder, llena esas vidas de tu poder, Espíritu Santo, y glorifícate, 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 Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. A ti te damos la gloria y a ti te damos la honra, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesucristo. Como testimonio, a manera de testimonio, quiero decirle, amados, de que mi hijo mayor Oscar Robles y su esposa Maritza Robles estuvieron contagiados del coronavirus. Y Dios tuvo misericordia de ellos y de mí y de la familia y de todos, hermano, porque Dios les sanó. Pasaron esa crisis y bendito Dios, porque la sangre de Cristo Jesús les cubrió siempre. Hoy ellos, bendito sea el nombre del Señor, están integrados ya en sus trabajos y están trabajando en donde laboran, dándole la gloria al Señor. E imagínense yo también dándole la gloria al Señor, porque Dios es bueno, excelente en toda la extensión de la palabra. Gracias, Señor. Te damos una vez más en el nombre de Jesucristo. Amados, muchas ricas y abundantes bendiciones. Que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que el Dios nuestro te siga bendiciendo, fortaleciendo y ayudando siempre en el nombre de Jesús. El domingo tenemos un compromiso, si el Señor nos da la vida, 1:15 para las 11 de la mañana del domingo. Estaremos aquí
si Dios nos da la vida. Muchas bendiciones, abrazos, como siempre, virtuales, electrónicos y besos pastorales para todos y cada uno de mis amados hermanos. Paz, amados, y muchas bendiciones. Doy gracias al Señor por mi amado Cristian Guzmán, mi amado hermano Alexis Zavala y mi amado hermano también Gabriel Acosta, que está aquí presente, y a nombre mío y de mi esposa Ana Robles, paz y bendiciones a todos.